Amén, gloria a Dios. Bienvenidos una vez más. Vamos a entrar en la predicación de este domingo. El Señor nos ha permitido una vez más estar aquí en este domingo predicando su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y pues bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Gracias una vez más por entonarse con nosotros, apoyarnos. Y pues recuerde que todo lo que predicamos desde este hogar lo hacemos con la indicación, con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Nada de esto viene de mí. Quiero que sepa que todo lo que predicamos desde este hogar sale de la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nos ponemos en los pies de Cristo para que mi Rey sea el que nos dé la enseñanza y no su servidor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues bien, quiero empezar con una broma, ¿no? ¿Cómo se dice? Un chiste. Y les decía la semana pasada que mi hijo Cory me dice que yo tengo dad jokes, que son chistes de papá, que no son muy buenos. Así es que cuando ya estoy tratando de encontrar un chiste, digo, pues a ver, ¿cómo lo puedo hacer que sea un poco más chistoso para que no sea dad joke? Pero bien, es un poco relacionado a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y está un pastor, ¿no? Y el pastor le está diciendo su congregación después de que terminó con su predicación. Dijo, la semana que entra voy a predicar de la mentira y cómo la mentira es un pecado. ¿Ok? Y para preparar, les dijo, quiero que lean a Marcos, el libro de Marcos, en el capítulo 17. Y de eso vamos a hablar la semana que entra. Y así se fueron cada quien para su casa. El domingo siguiente, ya cuando viene, dice, bueno, entonces hoy vamos a predicar sobre cómo mentir es un pecado. Quiero que todos levanten su mano, aquellos que leyeron lo que le dije que leyeran en Marcos 17. Y todos levantaron la mano así, sí, yo, todos. Y dijo el pastor, oh my gosh. Dijo, el libro de Marcos nada más tiene 16 capítulos. Así es que hablemos del pecado. Gloria a Dios. Entonces le he puesto como título a este mensaje, es un poco largo, el título le puse, los pecados son como las tarjetas de crédito, las disfrutas ahora pero las pagarás más tarde. Gloria a Dios. ¿Es posible no pecar? Esa es una pregunta, creo que no nos preguntamos muy seguido. Gloria a Dios. La Biblia no dice en ninguna parte, que por lo menos que yo he leído, de que podemos ser perfectos. Gloria a Dios, que podemos vivir sin pecar. Por lo menos yo nunca he leído algo así. Entonces creo que yo pienso que es posible, no es posible pues pecar, no es posible no pecar. Somos pecadores, gloria a Dios. Y de lo contrario, pienso yo que es difícil ser perfectos y no tener ningún pecado aún. Pero vamos a leer la primera de Juan. Si pueden ir ahí conmigo, la primera de Juan. Ya estando en la primera de Juan, vamos a leer, vamos al capítulo 1. La primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer el verso número 8. Gloria a Dios. Bien. Dice así, primero de Juan, el número 1, verso número 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es que nosotros pecamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No significa que eres libre para pecar. No más porque decimos que somos pecadores y que no podemos no pecar, que vamos a ser perfectos, no quiere decir que tienes todo el derecho de pecar. Gloria a Dios. Pero quiero que hablemos de los pecados. Yo he identificado los pecados en 3 diferentes categorías. Son 3 tipos de pecados. Gloria a Dios. Y recuerda que todo lo que te enseño mientras yo estoy aquí en este altar hablando de la palabra de Dios no sale de mí, sale de Dios. Gloria a Dios. Él fue el que me ha dado esa enseñanza. Y aunque yo estudio por la internet, yo estudio leyendo libros, yo estudio oyendo otras predicaciones a otros predicadores y tiene que salir por parte de la Biblia igual. Si no compara con la Biblia, yo no lo voy a mencionar. Gloria a Dios. Así es que todo lo que te digo es porque sale de la Biblia. Amén.
Pero vamos a orar antes. Amén, gloria a Dios. Extiende tu mano hacia mi persona y vamos a orar. Dios Padre Santo, te pido tu dirección en este día, Señor. Te pido, Padre, que estés conmigo en este momento, que me llenes de sabiduría y de tu Espíritu Santo para poder traer algo a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, para poder que ellos entiendan los que les vas a enseñar el día de hoy, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres invitado especial en este día y te pido que estés con nosotros, Señor. Estamos felices en este día, Señor, porque nos has permitido una vez más de estar aquí dentro de este hogar, pudiendo predicar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra alcance a todo aquellos que lo necesitan en este día, Señor. Te pido tu bendición y gracias, Señor Padre, por todo. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. No significa que eres libre para pecar, porque la palabra dice que todos somos pecadores. Gloria a Dios. Y quiero decirte de 3 tipos de pecados que yo he identificado, los he puesto en 3 diferentes categorías. Y empecemos con el primero. Y el primero es los pecados de ignorancia. Es el primer tipo, el pecado de ignorancia. No sabemos qué es el pecado. Gloria a Dios. No sabía que eso era un pecado, por eso lo hice. Ese es el pecado de ignorancia. La palabra ignorancia significa no lo sabía. ¿Sí? Vamos a leer en Hebreos. Si vas conmigo para Hebreos, yo lo tengo escrito aquí en mis notas, pero si tú quieres seguirme en tu teléfono o en tu Biblia, lo puedes hacer. Pero vamos a leer de Hebreos en el capítulo 9 y vamos a ir al versículo número 7. Hebreos capítulo 9, verso número 7. Y dice de esta manera: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dice, por los pecados de ignorancia por el pueblo. Déjame te explico de lo que está hablando. En el templo hay una cortina, y tras de esa cortina es un lugar santo. Es el lugar santo donde nada más los sacerdotes pueden entrar. Y cuando el sacerdote entra a ese lugar, adentro de ese lugar hay otra cortina. Atrás de esa cortina está otro lugar más santo que el cuarto que ya es santo. Gloria a Dios. Y en el segundo cuarto, que es el más santo, ese lugar nada más puede entrar el sacerdote más alto. Amén. Gloria a Dios. Y en este lugar, él entraba, el sacerdote más grande de los sacerdotes, él entraba a pedir a Dios, a interceder por aquellas personas que pecaban por ignorancia. No era porque ellos querían pecar, por el acto de pecar. ¿Saben lo que estaban haciendo? No sabían que estaban pecando y alguien tenía que interceder por ellos. Y el sumo sacerdote es el que podía hacerlo nada más una vez por año, en ese lugar que es el más santo. Gloria a Dios, de eso es lo que está refiriendo. Pero le ponemos atención a la parte que dice, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Precisamente por eso es que le puse a este primer tipo de pecados, el pecado de ignorancia. Ahora vamos a ser reales. Amén. Nosotros no deberíamos de tener ese problema. Gloria a Dios. No deberíamos de tener ese problema de que yo no sabía que eso era un pecado. Pues no somos unos chiquillos. Los chiquillos son los que no saben que es un pecado. Los jóvenes, amén, están aprendiendo lo que es un pecado. Amén. Que si es o que no es. Estoy bien o estoy mal. Nosotros ya como creyentes ya tenemos años en la iglesia. ¿Sí? Ya tenemos mucho tiempo. Ya sabemos más o menos lo que es un pecado. Especialmente si naciste en el Evangelio. Si tú has nacido en el Evangelio, tienes muchos años en el Evangelio, ya más o menos sabes, ¿no? Así es que la mayoría de nosotros como adultos no deberíamos de estar en este tipo de pecados. Ya sabemos lo que es. Pero sí pasa aún pasa que a veces no sabemos realmente qué es lo que es. Así es que por eso es que lo he identificado, porque sí sucede en algunas veces. Gloria a Dios. That's right. Pero esto nos lleva al segundo, que son en este
tipo de pecado, esta categoría se llaman los pecados imprudentes. ¿Cuáles son los pecados imprudentes? Son los pecados de los cuales no pensamos del riesgo de lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. No consideramos la consecuencia de nuestra acción en ese momento. Voy a leer de la segunda de Corintios. ¿Sí? Vamos a la segunda de Corintios, al número 12. ¿Cómo se dice el Versículo. El 12 es el párrafo, no es párrafo. El capítulo. El capítulo, perdón, capítulo 12 Versículo. y versículo 2. A ver si me sale de repente la chicanada. Gloria a Dios. La segunda de Corintios, el capítulo 12, en el versículo 20. Gloria a Dios. Estamos ahí, di amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así: Dios. pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Aleluya. Déjame te explico qué es esto. Esto significa que cuando el Señor llegue no estamos caminando en la verdad. Que cuando el Señor llegue no estamos de acuerdo a lo que hemos aprendido en la Biblia. Gloria a Dios. Esto es los pecados imprudentes. ¿Por qué? Porque estos pecados, las divisiones, las iras, maledicencias, murmuraciones, la desorden, soberbias, las envidias, contiendas, todo esto es algo que podemos prevenir. ¿Sí lo sabías? That's right. Es algo que podemos prevenir, pero ¿sabes por qué no lo prevenimos? Porque no estamos preparados para prevenirlo. That's right. Estos son los pecados que cuando te enojas, el simple enojarte ya es un pecado, pero lo que haces cuando estás enojado Amen. con tu esposo, tu esposa, y dices una grosería. Cuando te robas algo, lo haces en un instante rápido, sin pensarlo. No estás pensando en la consecuencia, nada más de que te pueden arrestar, pero estás pensando en la consecuencia espiritual. Y ya después, oh my gosh, ¿por qué hice eso? That's right. Gloria a Dios. No fue por ignorancia, fue porque en ese instante lo hiciste sin pensar. Igual cuando murmuramos, cuando entramos a la ira, fue prevenido, pero la verdad es que a veces no estamos preparados para aceptar lo que alguien nos diga que nos llevó a la ira. Amen. Gloria a Dios. That's right. Gloria a Dios. El desorden puede pasar bien rápido. Si estás de acuerdo, di amén. Amen. ¿Tú has estado en un lugar donde un desorden se hizo tan rápido que ni cuenta te diste? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está pasando? Yep. That's right. Puede pasar bien rápido. No estamos preparados para cualquier cosa que llevó a ese instante del desorden. Eso es los tipos de pecados imprudentes, gloria a Dios. Y pienso yo que nosotros también estamos ahí. Son prevenibles, pero son muy posibles de que nos pase. Yep. Y ya no es algo que estamos en la ignorancia, porque estos tipos de pecados no nos preparamos antes de salir del hogar. No nos preparamos antes de ir a presentarnos con esa persona que sabemos que esa persona es una persona difícil, y aún así no nos preparamos pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría cuando hablamos con esa persona. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. Un hermano o una hermana que sabes que es muy difícil. Tu patrón. Tenemos que salir preparados. Cada mañana cuando despertamos tenemos que salir bien preparados para combatir lo que viene en el día. Amen. Para no ser imprudentes, para que no pecar sin pensar en la consecuencia y después estar ahí pidiendo perdón a la persona. Discúlpame, no te quise hablar así, o no te quise pegar, o qué sé yo. Amén. Amen. That's right. Dice un hombre que le decía a Dios: Señor, el día de hoy pues no he pecado hasta ahorita, Señor.
no me he enojado, no he estado en la ira, no le he pegado a nadie, no he dicho malas palabras, no me he robado nada, no he dicho una grosería, no he dicho ninguna mentira, Señor. Gloria a Dios. Y dice, pero pues ya me voy a levantar de la cama, Señor, y necesito que me ayudes, que me sigas ayudando. Fíjese qué tan difícil es un chiste, pero la verdad es cuántos somos así. Me levanto a las 7 de la mañana, para las 7:15, ya me dio miedo de que voy a hacer una grosería, de que voy a pecar de alguna forma. Gloria a Dios, tenemos que estar preparados. Di conmigo, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Mira, el pecado, el grupo tipo de pecado número 3 son los pecados de preferencia. Estos son los pecados que me asustan. Estos son los pecados que dan miedo. Estos son las clases de pecados que están planeados. Gloria a Dios. Estos pecados, sabes que estás pecando y aún así sigues pecando. Estos son los pecados de preferencia. Vamos a leer en Hebreos. Vamos para el libro de Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 10. Y en el capítulo 10 vamos a leer los versos 26 y 27. Dígame cuando estés allí. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 10, 26 y 27 dice de esta forma: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Te da miedo? A mí me da miedo. Si pecamos a propósito, aunque sabemos que la Biblia nos dice que no debemos de pecar, ya lo estamos haciendo al propósito. Quiere decir, yo ya sabía que esto, lo que estoy por decir, es un pecado, lo que estoy por hacer al Señor no le parece, pero aún así lo voy a hacer. Gloria a Dios, eso debe darte miedo. Di gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Sabes qué significa esto? Que Jesús ya no va a morir en la cruz por ti y por mí. Él sacrificó su vida para el perdón de nuestros pecados. Pero ya no lo va a volver a hacer. Gloria a Dios. Ya no va a morir en la cruz de nuevo por nuestros pecados. Dice que la expectativa temerosa de juicio y de fuego furioso, ¿sabes qué significa? Que Dios nos va a juzgar y que Dios nos va a castigar. A mí me da miedo. No sé a ti, pero los pecados de preferencia, los pecados que preferí yo hacer, dice muy claramente en la palabra, en Hebreos, dice que el Señor nos va a juzgar, y una posibilidad muy grande, pienso yo, que es entre ti y entre Dios, ¿no? That's right. Pero pienso yo que, acuerdo a lo que estoy leyendo, hay una posibilidad muy grande que te va a castigar. Él nos ama, pero igual como tu papá y tu mamá cuando estabas creciendo, tiene que haber una consecuencia por lo que hiciste para que puedas aprender a no volverlo a hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y tal vez no lo puedas ver como un castigo, pero sí es un arreglo a lo que estás haciendo mal. Y tiene todo el derecho el Señor de hacerlo. Amén. Amén. Porque si nos deja de esa forma, vamos a seguir haciéndolo. Si nos salimos con la nuestra, hay la expectativa es que lo vas a seguir haciendo. Si te metes al cine sin pagar y si nadie te atrapó y viste la película, el día de mañana lo vas a volver a intentar sabiendo que está mal lo que acabas de hacer, porque es robando, ¿no? Dicen que hay pecados pequeños, pero yo pienso que un pecado es un pecado. Gloria a Dios. Te metes al cine y nadie te dice nada, nadie te agarra, no te pasa nada. El día de mañana lo vas a querer volver a hacer. Gloria a Dios. Y le vas a enseñar a tus hijos a hacer lo mismo. Esos son los tres tipos de pecados que hay. Son los de ignorancia, porque no sabemos. Son los de imprudentes, los que no pensamos de la consecuencia.
Y luego son los de preferencia, los que sabemos que estamos pecando y aún así lo seguimos haciendo. Gloria a Dios. Pero ya sabiendo que no somos perfectos y que probablemente vamos a pecar, porque así lo dice la palabra, ahora queremos saber qué es lo que hacemos, cómo dejamos de pecar o cómo, qué hacemos después de que hagamos pecado. Gloria a Dios. Porque realmente no podemos dejar de pecar, pero podemos desmenucir, no sé cómo se dice en español, podemos pecar menos. Gloria a Dios. Podemos llegar casi al punto de no pecar. Estamos tratando de llegar al cielo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estamos tratando de llegar al cielo, y para llegar al cielo debemos de seguir el camino de Dios, lo que nos indican en la Biblia, en sus 10 mandamientos. Como creyentes tenemos que creer que el Señor nos quiere en el cielo. Pero no si somos pecadores de preferencia. Gloria a Dios. Tenemos que tratar de no pecar. Pero la verdad es que vamos a pecar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando pecamos? Ahora también te tengo una solución para eso. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Lo primero que debemos de hacer es recordar que pecar no significa que ya no somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No quiero que te desanimes porque has pecado y te eches para atrás al mundo. Bueno, pues ya pequé, pues ya qué, ya me quedo de este lado. No. Ya el Señor ya no me quiere, ya el Señor ya no piensa en mí, ya el Señor ya me hizo para allá. No es así. Pecar no quiere decir que el Señor ya no te quiere, ya no quiere decir que ya no somos hijos de Dios. Dios aún te ama. Amén. Voltea a alguien y dile: el Señor te ama. El Señor. Y si estás en este momento sentado tú solo o sola, dite a ti mismo: el Señor me ama. Soy un pecador, pero aún así el Señor me ama. Eso es lo primero que tenemos que recordar cuando pecamos. Muy importante. Gloria a Dios. También tienes que saber, recordar que Dios siempre está listo para perdonarte. Amén. El Señor te ama, así es que está listo preparado para perdonarte. Tú amas a tus hijos y tú les perdonas. Gloria a Dios. That's right. Tú amas a tu esposo o tu esposa y tú le perdonas. Igual a tu mejor amigo o tu mejor amiga, tu mamá o a tu papá. Gloria a Dios. Pero es muy importante pedir perdón. Yep, that's right. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Hay que pedirle perdón a Dios. Tú dile: mi rey, he pecado, te pido perdón por lo que hice. No es difícil decírselo a otra persona, especialmente como varones. No sé por qué somos de esa forma. Es difícil, podemos decir: estuve equivocado, mi amor, por lo que hice, por lo que dije. Pero muy difícil de pedir perdón. Puedo decirte 1000 veces: fue mi culpa. Pero solamente decirte una vez que me perdones, no sé por qué es muy difícil para los varones. Gloria a Dios. Amén. Pero para pedirle perdón al Señor debería ser muy fácil. Gloria a Él es Dios. el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y tenemos que pedirle perdón. Siempre recuerda que Él está listo, preparado para perdonar tus pecados. Pero tenemos que pedirle perdón por esos pecados. También tenemos que recordar que Dios siempre está allí con nosotros. Amén. ¿Sí? Está allí para ayudarte a no pecar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué me refiero con esto? Que el Señor está contigo ahí. O el Señor va contigo. Cuando somos creyentes sabemos que Dios siempre camina contigo. Y donde tú vayas, el Señor está. Si tú estás por pecar, voltea y dile al Señor: Señor, ayúdame a no pecar. Yep. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tan Aleluya. fácil es hacer eso de esa forma? Especialmente cuando sabes que ya has pecado y te saliste con la tuya. O hubo una consecuencia bastante grande. Tienes que prepararte. Tienes que decirle al Señor: ayúdame a no llegar otra vez hacia ese lugar que estuve pecando. Amén. Ayúdame a pelear contra ese
tentación. Son las tentaciones las que nos llevan al pecado. That's right. Así es que hay que decirle a Dios, ve conmigo, Señor. Prepárame porque voy a ese lugar donde tú sabes muy bien que yo he pecado muchas veces ahí. Amen. Levántate en la mañana y dile, Señor, estoy por salir a este lugar. Ya he pecado en este lugar, Señor. Esto que ya he visto, esto que ya he escuchado, estas palabras que ya he dicho, han sido de pecado. Ayúdame, Señor, para no llegar a ese pecado una vez más. Gloria a Dios, es muy fácil hacerlo. Amen. ¿Sí? Cuando tú estás en tu trabajo, necesitas salir a un break, a comer, tú le dices a tu patrón, ya me voy a comer. Ponchas para afuera y te vas. Ponchas para afuera antes de irte, si no es tu tiempo, sin pedirle perdón al patrón. No lo haces. ¿Por qué? Porque te puede correr. Si te corre, te va a causar que no tengas dinero. Gloria a Dios. Amen. No pedirle al Señor por ayuda te puede causar de que no vayas para el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo vamos a disminuir, se dice, el pecado? Pecar menos. Es difícil. Soy el primero para decirte que es difícil no pecar. Amen. Desde el pecado más pequeño hasta el más grande. Aún así recuerda que hemos hablado de que nosotros como creyentes, como bautizados, como hermanos, ya sabemos qué es el bien y qué es el mal, cuál es el pecado. Y no deberíamos de estar en lugares o pecar tan fácilmente. Gloria a Dios. Amen. Gloria Debemos a ser Dios. más fuertes. Si tú has ido a la iglesia, tenés años yendo a la iglesia y no has salido más fuerte, entonces algo está sucediendo ahí. No estás poniendo atención o no estás creyendo lo que se están enseñando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo primero que hay que hacer para evitar pecar tanto, lo primero que hay que hacer, tienes que volver a tu compromiso con Dios. Amen. Tienes que decirle a Dios, regreso a tus pies. Y no es una de vez en cuando, es todos los días. Cada día que tú despiertes por la mañana, tienes que decirle a Dios, regreso a tus pies, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este es mi compromiso contigo, Señor, a diario. Porque a cualquier momento el Señor nos empieza, el diablo, nos empieza a atacar. Y empiezan las tentaciones. Yo necesito tener ese compromiso con Dios, decírselo. Ve conmigo este día, Padre, porque yo sé que ya voy adelante y con mi día y hay mucha posibilidad de que yo voy a entrar en pecado. Gloria a Dios. Sigo los mandamientos de Dios. Son 10. ¿Cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? Bien. Te apuesto que no lo has estudiado en mucho tiempo. Te sabes 1 o 2 o 3. Amen. Pero te aseguro que la mayoría de nosotros no sabemos todos los 10. Mi hermana Verónica, estoy seguro que sí, porque Vero, pues ella conoce la Biblia del frente y al revés. Gloria a Dios, por lo menos eso es lo que me dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si tú eres una de esas personas que tú ya conoces todo de la Biblia y que no es difícil para ti pecar. Gloria a Dios. Y que tú conoces todos los mandamientos y los sigues al pie de la letra. Pero no todos somos igual. Algunos otros aún así batallamos. Gloria a Dios, aunque conocemos los mandamientos. Sigue los mandamientos de Dios. Todo lo que puedas. Amen. Aleluya. Y digo los más difíciles. Los más fáciles, no matarás, pues. No es todos los días que te levantas, hoy voy a matar a alguien. Pues no, claro que no somos de esa forma, ¿no? Porque hay también las consecuencias legales. Sabemos que vamos a ir a la cárcel también, creas o no creas en Dios. Pero las consecuencias espirituales, esas son las que más te van a doler. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te voy a decir de una de las formas más fácil de evitar el pecado y es no te enamores de las cosas del mundo. Amen. That's right. No ames las cosas de este mundo, porque son las cosas de este mundo que nos llevan al pecado. Gloria a Dios. Enamórate de Dios, enamórate de Cristo. Aleluya. Él te va a ayudar a no llegar al pecado. Gloria a Dios. Si nos enamoramos de las cosas de este mundo, ese es el peligro que ya corremos en el pecado. Vamos a pecar. No te enamores de las cosas de este mundo, nada más de Dios. Y déjame decirte que también incluye algunos amigos. Hay muchos amigos que viven en pecado,
pero los consideramos amigos. Son esas personas que te llaman y te dicen, haz esto o no hagas esto. Pórtate de esta forma o no te portes de esta forma. ¿Sabías que también pecamos en no hacer ciertas cosas? En no enseñar amor, pecamos. En no enseñar sabiduría espiritual a esa persona. A no dar un consejo espiritual a esa persona. A no ayudar a tu mamá o a tu papá. A no amar. De esa forma también pecamos. Pero tienes esos amigos que te dicen, no hagas eso, no te conviene. Vas a perder amigos si te vistes de esa forma. Vístete de esta forma para que seas un tropiezo para alguien más. Haz esto, haz el otro, que puede causar un problema. Perdón. No es el corona, es la corona de Cristo. Praise God. Amén, gloria a Dios. Rodéate de amigos que quieren la misma salvación que tú. Gloria a Dios. Amen. Y te lo aseguro, hasta te prometo que eso te llevará hasta el reino de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, deja de culpar a otros por tus pecados. Esa es otra forma de disminuir tus pecados. Deja de culpar a otras personas por tu pecado. Muchas veces decimos, por tu culpa yo pequé. Es que me andaba juntando con esos y por eso robé. Por eso me emborraché y por eso anduve peleando en la cantina por culpa de ellos. O por culpa de que todo el tiempo me estás diciendo algo, por eso me enojé y por eso te pegué. Esa persona no sabe manejar. Ya me tenía hasta acá. ¿Sí? Cada que salgo a la calle me encuentro con personas que no saben manejar. Le echas la culpa a los demás por las cosas que tú haces, por los pecados. That's right. ¿Sí? Deja de hacer eso. Tenemos que tomar responsabilidad por nuestros pecados. Y cuando tú empiezas a tomar responsabilidad de tus pecados, se empiezan a disminuir, se empiezan a ir, porque tú sabes que fue tu culpa. Gloria a Dios. Aleluya. En la Segunda Guerra Mundial, no sé si conoces las formas que pelean a los soldados que caen del cielo. No caen del cielo, caen de un avión, ¿no? Pero vienen de arriba y vienen de paracaídas, que le llaman un parachute en inglés. Y cuando caen al suelo, pues ellos pelean las guerras igual que los que ya están en el cielo. Pero caen miles de soldados, caen de los aviones de paracaídas. Y ¿sabías que 1 de cada 10 soldados de paracaídas caían directamente a su muerte porque no abría el paracaídas? Se dice paracaídas, no sé. No abría el parachute, el paracaídas no abría y caía directamente del avión hasta el suelo y se moría. 1 de cada 10 y cayeron y llegaban miles de soldados de paracaídas. ¿Te puedes imaginar cuántos soldados murieron sin haber entrado al combate? Y como resultado, los oficiales, ¿no? Los jefes le dijeron a esos que empacan los paracaídas, porque el soldado no tenía tiempo de poner su propio paracaídas, ¿no? Ellos están entrenando, cuando se iban al avión le daban su paracaídas a cada persona, y le daban el suyo, y le daban se lo ponían. Gloria a Dios. Y los oficiales le dijeron a los que empacan esos paracaídas, les dijeron, de cada 10 paracaídas que tú empaques, tú vas a intentar uno. De cada 10 que tú empaques, tú te vas a subir al avión con uno de ellos y tú vas a también aventarte del avión para asegurar que lo estás haciendo bien. Después de eso, ¿sabes cuántos soldados murieron? 0. Ninguno. Después de eso, todas las paracaídas, todos los parachutes sirvieron al 100%. Gloria a Dios. Eso es tomando la responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya estoy por terminar. Deja de minimizar tus pecados. Si es una palabra minimizar, minimize. Deja de pretender que tus pecados son pequeñitos. ¿Qué importa? Es una mentirilla. Es una palabra pequeña. Pero ¿sabías que con una palabra pequeña puedes matar a alguien? Yes.
Tal vez no físicamente, pero espiritualmente. Y ese es un asesinato. Gloria a Dios. El Señor te pondrá a cuentas algún día por haber matado el espíritu de alguna persona. Amen. Hallelujah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No minimices, no hagas pequeño ese pecado. Porque se empiezan a juntar. Dices tú, pues un pequeño pecado, luego después otro, y luego después otro, y tú sigues pensando, son pequeños, ¿qué importa? Pero cuando ya se juntan, te va a llenar tu vida. Controla tu vida el pecado. Muchos pequeños ya nadie ni te cree, ya nadie quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque pues son puros pecaditos, ¿qué importa? Pero para Dios importa mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes otra forma muy importante de cómo cuidarte del pecado? Ponte la armadura de Dios. Amén. Amen. Ponte la armadura de Dios. Y en un tiempo, hace unas 2 o 3 semanas atrás, prediqué sobre la armadura de Dios. Tienes que ponerte el cinturón de la verdad. Tienes que ponerte el casco, como decimos, ¿no? En la cabeza de Dios. Lleva a Dios contigo, en otras palabras. ¿Sabes qué es lo más importante en este caso de llevar la armadura de Dios? Es el shield. ¿Cómo se dice? Escudo. El escudo. ¿Por qué? Porque es el que va a ir tapando cada que el enemigo te está aventando las flechas de lumbre, que es la tentación y el pecado que te lo avienta a tu persona. Tú lo vas tapando con tu escudo. Gloria a Dios. Esa es la tentación. Eso es lo más importante que debes llevar contigo en la armadura de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y te voy a decir la última cosa, ¿no? Ya vamos a terminar. La última cosa que puedes hacer. Hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Pero la última cosa de la que te voy a platicar el día de hoy es orar al respecto. Pray about it, lo decimos en inglés. Pídele fuerzas a Dios para que en el futuro puedas vencer esa tentación. Si tú ya sabes que vas a un lugar donde ya has pecado, pero tienes que volver a ese lugar, pídele a Dios, permíteme pasar por ese lugar sin tener que pecar. Permíteme hablar con esa persona que es muy difícil y ya no quiero yo. Y ya no quiero que me ayudes a no pecar. Me río porque mi esposa se acaba de caer al suelo de la silla. Le está afectando mucho. Le está llenando el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tienes que orar. Tienes que pedirle a Dios, ayúdame. Quiero despertar esta mañana, Señor, tener un día muy especial, sin pecado, Señor. Ayúdame a no tener ira en este día. Ayúdame a no tener, a no entrar en una relación con una persona que me va a llevar a un lugar que no me pertenece a mí. Gloria a Dios. Siempre conocemos a esas personas, eran tan amables, eran buena onda y todo. ¿Creen en Cristo? Pues no creen en Cristo, pero son buena onda. Y cuando menos lo piensas, ya andas en un lugar que no deberías de estar. Gloria a Dios. Tienes que tener mucho cuidado. Ahora, pídele a las fuerzas al Señor para que en el futuro no puedas llegar a ese lugar donde sabes que vas a tener problemas con el pecado. Gloria a Dios. La tentación es algo que es muy difícil de vencer. Y solamente con el Espíritu Santo podemos vencerlo. Gloria a Dios. Amén. Pues ya vamos a terminar, pero por último quiero leer en Juan. Vamos a la primera de Juan. Ya estando ahí, vamos al capítulo número 2 y vamos a leer el versículo número 1. Wufi, cuando estés ahí, di amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso número 1. Dice de esta forma: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es difícil no pecar, estoy de acuerdo. Jesús está de acuerdo porque nos ha enseñado en la palabra que es difícil no pecar. Pero para ti y para mí que somos hermanos, para ti y para mí que somos cristianos, para ti y para mí que somos creyentes, debería ser un poco más fácil cada día de no pecar. Gloria a Dios. Tenemos que seguir con las costumbres de seguir a Cristo. Y esas costumbres, te levantas cada mañana a orar. Si puedes
ayunar, hasta mejor. That's right. Si puedes ponerte de rodillas por lo menos 1 o 2 veces por día, hasta mejor. Si no, 1 o 2 veces por semana. Tenemos que acostumbrar a pedirle al Señor que vaya con nosotros cada día. Gloria a Dios. Y cuando peques, acostumbramos a pedirle perdón a Dios. Él es nuestro abogado, que cuando vayamos a la corte espiritual, Él nos va a ayudar. Él nos va a defender. ¿Por qué? Porque hemos seguido las reglas que hemos aprendido en la iglesia, que hemos aprendido de acuerdo a la palabra de Dios. Trata de no pecar. Parece que es algo que dicen, no, pues está muy difícil. No es tan difícil cuando lo intentas. Si tantas cosas podemos hacer. Yo pensaba en el 2004, decía yo, no, yo irme a colegio, no, ya no es para gentes tan viejillas como yo. Pues yo me gradué en el 2008 y tengo 2 certificados de colegio a mi edad. Y gradué con calificaciones bastante altas, gloria a Dios. Y ahora por eso nada se me hace difícil. Yo fui a la universidad pensando que no podía. Con el trauma de la guerra, de divorcio, de enfermedades. Yo no puedo hacer estas cosas. Gloria a Dios, el Señor estuvo conmigo y hoy puedo disfrutar de esa educación. Amén. Y a causa de eso, hoy yo sé que puedo hacer tantas cosas. Y una de las cosas que yo sé que puedo hacer es no pecar. Amén. No es difícil. No es difícil no pecar. Sé que va a pasar. Claro que va a pasar. Gloria a Dios. Pero trato de no pecar de adrede. Tú puedes hacer lo mismo hoy y el día de mañana. No peques de adrede. Si algún día algo sucede que te causó decir alguna mentirilla, te causó decir alguna mala palabra, te alcanzó que te hizo que te entraras en ira y hasta que te enojaras con Dios, pídele a Dios que te perdone. Amén. Eso sí es fácil. Pídele a Dios que te perdone. No le tengas miedo a Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces hemos terminado. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pero antes de despedirnos, tenemos que orar. Gloria a Dios. Y mientras estemos orando, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios fuerza. Tenemos que pedirle a Dios perdón. Y tenemos que pedirle a Dios que siga con nosotros para que nosotros podamos seguir fuertes. Amén. Padre Santo, estamos aquí en tu presencia una vez más, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estuviste aquí el día de hoy. Esta enseñanza que tú nos has dado, Señor, era muy necesaria para nuestras vidas, Padre. Nosotros necesitamos aprender a lo que es el pecado, Señor. Necesitamos aprender, Señor, que necesitamos tratar de evitar el pecado, Señor. Pero también sabemos, Padre, que es difícil. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, Padre. Pero también sabemos que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores. Sabemos, Padre, que tú eres el líder de nuestras vidas. Nosotros como creyentes, Señor, creemos y tenemos fe, Padre, que tú nos puedes ayudar a no pecar, Padre. Y también sabemos y reconocemos, Señor, que tú nos perdonas. Solamente tenemos que invocarlo, Padre, decirte y pedirte perdón, sin vergüenza y sin miedo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos amas tanto que tienes misericordia de nuestras vidas. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Y en este momento, Señor, te pido que nos cuides, que nos bendigas, Señor, que nos llenes nuestros corazones de amor. Te pido, Señor, que me cuides a mí, Padre, y cuides a todos los miembros de mi familia, del más pequeño hasta el más grande, Padre. Te pido que cuides a todos los que viven en mi hogar. Te pido, Señor, que nos cuides del virus, que si ya lo tenemos en nuestro cuerpo, Señor, que no lo quites, que si anda cerca de nuestro hogar, que lo separes, Padre. Te pido, Señor, que no permites que nadie nos enferme. Y aquellos que ya estén enfermos, Señor, te pido que los sanes y que los cures, Señor. Ayúdales a la administración gobernal, ayúdales a encontrar, Padre, la solución para este problema. Y te doy gracias, Señor, porque nos has permitido de estar aquí dentro de este hogar predicando tu palabra, Dios. Padre, te pido por la bendición y la protección de todos aquellos que trabajan en los hospitales,
los policías, los bomberos y a todos aquellos que corren el peligro, Señor, de ser contaminados con este virus, Padre, con esta enfermedad. Te pido, Señor, que los protejas a cada uno de aquellos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y te damos gracias porque tú nos amas más. En nombre de Jesús, amén, amén. Muchas gracias a todos ustedes que nos entonaron el día de hoy. Les quiero pedir que se suscriban a Pray About It. Recuerden que ahí pues es todo espiritual, es todo, hablamos solamente de las bendiciones de Dios. Gloria a Dios. Pray About It en YouTube. Apóyenos ahí, por favor. Una vez más, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos despedimos y le pido a Jesús que los bendiga, les llene su corazón de puro amor. Gloria a Dios. Hasta luego, hasta pronto. Les amo en el nombre de Jesús.